Hoy vas a conocer la historia de un joven que fue ignorado por todos, menos por Dios. Mientras los ojos humanos buscaban un rey en las apariencias, el cielo eligió el corazón. Esta es la jornada de David, el pastor invisible que derrotó a un gigante, no con fuerza, sino con fe. Si tú crees que Dios aún usa a los improbables para cumplir sus planes, suscríbete ahora al canal, porque esta historia tocará tu alma. El sol apenas se levantaba sobre las colinas de Ramá cuando Samuel, el profeta cansado, se puso de pie para cumplir una orden que desgarraba su alma. Dios había rechazado a Saúl, el rey que él mismo había ungido. Era un duelo silencioso, no por una muerte, sino por una caída. Aún así, el llamado divino lo impulsaba. Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, porque de entre sus hijos he elegido a un rey. El anciano profeta obedeció en secreto, con el corazón cargado, sabiendo que estaba a punto de inaugurar una nueva era. Belén estaba tranquila, ajena a la tensión espiritual que flotaba sobre sus calles. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el patriarca reunió a sus hijos. El primero en presentarse fue Eliab, alto, fuerte, imponente. Samuel casi se equivocó. Ciertamente este es el ungido del Señor. Pero Dios lo interrumpió. No mire su apariencia. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron ante el profeta, pero ninguno era el elegido. El silencio divino decía más que 1000 palabras, hasta que Samuel preguntó: ¿son todos tus hijos? E Isaí, casi avergonzado, mencionó al menor, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Cuando David entró, el ambiente cambió. Era pelirrojo, de ojos vivaces y presencia humilde, pero algo invisible lo acompañaba. El Señor habló con claridad a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y allí, delante de los hermanos que lo habían olvidado, el profeta derramó el aceite sobre su cabeza. El Espíritu del Señor vino sobre David en ese momento, y al mismo tiempo se apartó de Saúl. La unción fue silenciosa pero eterna. David no ganó un trono ese día, pero cargaba consigo algo mayor, el favor de Dios. Mientras tanto, en el palacio, el rey Saúl comenzaba a sentir los efectos del rechazo. Un espíritu maligno lo atormentaba, haciendo sus noches largas y sus días sin paz. Buscaban a alguien que supiera tocar el arpa para calmarlo, y alguien mencionó a David. Así, el pastor fue llamado a la corte. Cuando tocaba, la angustia del rey cesaba. Había algo en su música que no venía de la técnica, sino de la presencia. Saúl lo amó y lo hizo su escudero, sin saber que aquel joven era, en realidad, el próximo rey elegido por Dios. Pero mientras David servía discretamente en el palacio, la guerra se acercaba. Los filisteos marchaban más audaces que nunca y acamparon en Socó. Del otro lado, el ejército de Israel temblaba. Durante 40 días, todas las mañanas y todas las tardes, un gigante de casi 3 metros descendía al valle y gritaba: «Elijan entre ustedes un hombre que venga contra mí». Su nombre era Goliat, cubierto de bronce, portando una lanza cuyo hierro pesaba más de 6 kilos, se burlaba de Israel y de su Dios, y nadie respondía. Saúl, que antes lideraba batallas, ahora se escondía detrás de su armadura y del silencio. Ningún guerrero se atrevía a enfrentarlo. El miedo era una sombra que se extendía por el campamento. Eliab, Abinadab, Samá, hermanos de David, estaban entre los soldados, pero también entre los cobardes. Fue en ese escenario de parálisis que David apareció, enviado por su padre solo para llevar pan y queso. No fue llamado a luchar, pero cuando oyó el desafío del gigante, algo dentro de él ardió. La indignación tomó el lugar del miedo, y el silencio de todo un ejército fue roto por la voz de un pastor. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó David inconforme, pero su osadía molestó.
Eliab, su hermano mayor, lo reprendió con dureza. Conozco la soberbia de tu corazón. David, sin embargo, no retrocedió. No hablaba por orgullo, sino por fe. La noticia de sus palabras llegó a oídos de Saúl, quien lo mandó llamar. Y allí, ante el rey que había perdido la unción, el joven ungido se ofreció para enfrentar al gigante. Saúl lo miró, incrédulo. Tú no puedes ir contra él. Eres solo un muchacho. Pero David no presentó un currículo de guerra. Contó historias del campo. Tu siervo cuidaba las ovejas, y vino un león, vino un oso, y los maté. El Señor que me libró de sus garras, también me librará de este filisteo. Era más que valentía, era convicción. Saúl, sin otra alternativa, cedió. Intentó vestirlo con su propia armadura, pero David la rechazó. No porque fuera liviana, sino porque no era suya. Su confianza no estaba en el bronce, sino en el Dios de los ejércitos. Descendió al valle con su honda, 5 piedras y una fe inquebrantable. El campo de batalla enmudeció cuando David descendió al valle. Era como si el tiempo se hubiera detenido. De un lado, el gigante avanzaba con su armadura brillando al sol. Del otro, un joven sin escudo, sin espada, sin miedo. Goliat se burló. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Pero David no respondió con insultos, respondió con destino. Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Con paso firme, David giró la honda. El silencio fue roto por un silbido veloz. La piedra voló, certera, y se clavó en la frente del gigante. Goliat cayó como una torre que se derrumba. El suelo tembló. El ejército filisteo, atónito, retrocedió en pánico. David corrió, tomó la propia espada de Goliat, que apenas podía cargar, y con ella le cortó la cabeza. La multitud gritó, no de espanto, sino de victoria. Era el inicio de una nueva era. Israel no solo vio caer a un gigante aquel día, vio nacer un nombre que resonaría por generaciones: David. El cuerpo de Goliat cayó en silencio, pero el impacto resonó en el mundo espiritual. La afrenta contra Dios había sido respondida, no por un ejército, sino por un corazón lleno de fe. David se convirtió en ese instante en más que un joven valiente. Se convirtió en el símbolo vivo de que la unción de Dios es más poderosa que cualquier arma de guerra. Mientras los filisteos huían, los israelitas, antes callados, ahora corrían a la batalla con gritos de victoria. El valor de uno solo reavivó la esperanza de toda una nación. Saúl observaba todo desde lejos, asombrado. Aquel muchacho que antes tocaba el arpa en sus aposentos, ahora estaba frente al ejército sosteniendo la cabeza de un gigante. ¿De quién es hijo este joven?, preguntó el rey, como si no reconociera a quien ya formaba parte de su corte. La identidad de David estaba a punto de ser revelada, no solo como hijo de Isaí, sino como alguien apartado por Dios para algo mucho mayor. La semilla de la monarquía, conforme al corazón divino, había germinado, no en el trono, sino en el valle. Esa noche, el campamento de Israel no durmió en silencio. Había celebración, sí, pero también murmullos de asombro. ¿Quién era ese joven que, sin espada, había derrotado al guerrero más temido? Algunos hablaban de suerte, otros de locura. Pero los ojos espirituales sabían: eso fue la mano del Señor. David, con la ropa simple de pastor aún manchada de tierra y sangre, no buscaba reconocimiento. Volvió al campo como vino, humilde, firme, guiado por algo mayor que él mismo. Pero dentro de Saúl nacía un nuevo sentimiento, y no era gratitud, era celos. El pueblo comenzó a cantar: Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Aquello hirió profundamente al rey. Él, que ya no tenía el Espíritu de Dios, ahora veía la luz brillar en otro.
y lo que debía ser honra se convirtió en amenaza. La tensión espiritual se intensificaba, aunque en secreto. La guerra exterior había terminado, pero la batalla interna apenas comenzaba, y ahora se libraba en el corazón del rey. En los días que siguieron, David volvió a tocar su arpa para Saúl, pero algo había cambiado. Cada nota que antes sanaba, ahora incomodaba. El mismo sonido que expulsaba espíritus malignos ahora despertaba la ira del rey. La mirada de Saúl se volvía más sombría con cada canción. Ya no veía a un músico, veía una amenaza. En un momento de furia lanzó su lanza contra el joven, intentando matarlo. David se desvió y huyó. El palacio, antes lugar de honra, se convertía en un campo de persecución. Aún así, David no reaccionaba con odio. Continuaba sirviendo, luchando en las batallas de Israel con valentía y lealtad. Cada victoria que traía era un nuevo motivo de desconfianza para Saúl. Pero la popularidad de David crecía entre el pueblo. Las mujeres cantaban su nombre, los soldados lo admiraban y hasta Jonatán, hijo del rey, lo amaba como a sí mismo. Dios estaba construyendo algo a la vista de todos, pero no todos comprendían lo que veían. La verdadera realeza aún se escondía detrás de la simplicidad de un siervo fiel. Mientras David se convertía en blanco de la envidia del rey, su alma permanecía firme. No buscaba trono, buscaba agradar a Dios. Y quizá por eso el cielo seguía abriendo puertas delante de él. Cada desafío era una escalera, cada afrenta una confirmación. No necesitaba autopromoción. La presencia de Dios lo hacía por él. Aunque huía de la lanza, no huía del propósito. David comprendía que había un tiempo para ser ungido y otro para ser entronizado. Hasta entonces esperaría, obedecería y serviría. En la intimidad del campo, aún hablaba con el Señor como antes, mirando las estrellas, recordando a las ovejas, afinando su arpa con lágrimas. Porque la verdadera grandeza no nace en las victorias públicas, sino en la fidelidad silenciosa. Y fue ese corazón fiel el que Dios vio cuando eligió a David. Goliat había caído, pero surgirían otros gigantes, gigantes de rechazo, traición y soledad. Y cada uno sería enfrentado, no con espada, sino con fe. Porque cuando Dios unge a alguien, Él mismo lo sostiene hasta el final. El nombre de David resonaba por todo Israel, pero él mismo seguía siendo solo un siervo. Mientras los poderosos buscaban gloria, él buscaba obediencia, y eso era lo que lo hacía diferente. No era su apariencia ni su fuerza, era su entrega. Dios no había elegido a un guerrero, eligió a un adorador. Y aun rodeado de reflectores, David nunca perdió su esencia de pastor. Seguía viendo a los gigantes no como amenazas, sino como oportunidades para exaltar el nombre del Señor. Y es por eso que su historia atraviesa los siglos, porque David no solo venció a Goliat, se venció a sí mismo. No se corrompió con el aplauso, ni se desvió con el miedo. Su confianza no estaba en los hombres, sino en las promesas. Aquel día en el valle no fue solo una batalla ganada, fue el nacimiento visible de una unción invisible. Fue cuando el mundo vio con los ojos lo que Dios ya veía con el corazón. David cayó en gracia ante el pueblo, pero permaneció de rodillas ante Dios. En ese único día, el destino de una nación cambió. Un ejército humillado se levantó. Un rey silencioso fue confrontado y un joven olvidado fue revelado. Pero por encima de todo, Dios fue exaltado, porque no fue la piedra la que venció al gigante, fue la fe que lanzó la piedra. David no luchó para probar su valor, sino para honrar el nombre del Señor de los ejércitos, y por eso venció. El valle que era escenario de miedo se convirtió en altar de victoria. Esta historia no es solo sobre David, es sobre el Dios que transforma a los improbables en instrumentos de gloria. Es sobre el poder que no depende de la apariencia ni del título, sino del corazón.
El mismo Dios que miró el campo en Belén, aún hoy mira corazones escondidos. Él sigue llamando a aquellos que están lejos de los tronos, pero cerca de la obediencia, porque la unción no busca fama, busca verdad, y donde haya un corazón dispuesto, allí Dios hará morada. El día en que David enfrentó a Goliat no terminó cuando el gigante cayó. Ese fue solo el comienzo de un libro cuyas páginas serían escritas con sangre, fe, exilio y canciones. David volvería a los campos, huiría a las cavernas, enfrentaría traiciones, pero jamás dejaría de cargar lo que recibió en ese momento, la certeza de que Dios estaba con él. Porque la victoria que realmente cuenta no es la que nos aplaude, es la que nos moldea. Y por eso, siglos después, aún hablamos de él. No por su fuerza, sino por su entrega. No porque venció, sino porque creyó. La historia de David nos recuerda que cuando Dios decide actuar, no hay trono ocupado, gigante en pie, ni multitud silenciosa que lo impida. La fe aún es el arma que cambia destinos, y el valle donde enfrentamos nuestros miedos puede convertirse en el suelo donde Dios revela nuestro llamado. Y así, la historia de David en ese único día se vuelve eterna. Un pastor, una piedra y un nombre invocado con fe fueron suficientes para derribar lo imposible. Porque cuando el cielo encuentra un corazón disponible, el mundo ve milagros. David no venció para ser exaltado, venció para recordar a todos que el Señor es quien pelea por nosotros. Y esa verdad aún permanece. No importa el tamaño del gigante, cuando Dios ya ha elegido quién permanecerá de pie. Si esta historia habló a tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela, comenta lo que Dios te enseñó hoy y suscríbete al canal. Aquí, cada narrativa es una ventana al cielo y cada video una oportunidad para reavivar tu fe. Que el valor de David encienda en ti la certeza de que Dios aún actúa a través de los improbables y que, ante todo Goliat que surja, recuerdes, quien camina con Dios ya lleva la victoria.